Hola chicos, vamos a comenzar con el trabajo práctico número 5. Fíjense, yo ya estoy arrancando con un archivo nuevo, como para ya tenerlo preparado, tamaño A4, 72 dpi, y vamos a buscar una fotografía. Hoy vamos a hacer un trabajito por ahí un poquitito diferente a lo que veníamos haciendo. ¿Sí? Ahí estoy poniendo la fotografía, estoy trabajando con lo que es la herramienta de Shift presionada para que digamos, la redimensión de la imagen sea de manera proporcional. Bueno, y ahí obtengo el tamaño aproximado que yo quería. Muy bien. Una vez que tenemos la foto colocada, vamos a trabajar con la herramienta de texto. La herramienta de texto se encuentra aquí a la izquierda, aparece con una letra T. Yo hago clic en la herramienta de texto, hago clic en la hoja y ahí puedo escribir, ¿sí? Por ejemplo, el texto que yo quiera. Bueno, una vez que tengo escrito el texto, lo normal, lo lógico es cliquear en la flecha de selección y ustedes verán que el texto se transforma en una especie de objeto que yo puedo ir moviendo hacia cualquier sector de lo que sería el archivo. Incluso fíjense que aparece una nueva capa identificada con la letra T y que se llama habitualmente con el nombre, o sea, el nombre que le pone, digamos, el Photoshop es lo que nosotros escribimos. Muy bien. Vamos a suponer que uno quiere modificar algo, ¿sí? Acá yo voy a hacer una pequeña modificación. ¿Cómo tengo que hacerlo? Clic de nuevo en la herramienta de texto y clic en donde está el texto, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer que hubiera estado con B larga. ¿Está? Bueno, ¿qué hago? Hago clic, puedo seleccionarlo, puedo cliquear ahí y presionar la tecla de borrado y escribir lo otro, ¿sí? Que se necesite escribir. También vamos a suponer que yo quiero escribir o quiero, digamos, un color diferente para una parte del texto. Fíjense, acá está la herramienta de color, ¿sí? Siempre uno tiene que fijarse en el Photoshop en los cuadritos o rectángulos que aparecen de color, ¿sí? Son los que me permiten hacer los distintos cambios y estas herramientas generalmente se descuelgan con una ventanita, así, y ahí yo voy cliqueando en el lugar y fíjense que voy apreciando cómo me va quedando el color de aquí, ¿sí? Del texto que yo elegí. También hay una alternativa, fíjense que cuando yo salgo fuera de esa ventanita me aparece un goterito. Entonces vamos a suponer que yo quiero que el color sea parecido a uno de los colores de la foto. Entonces cliqueo en el lugar que yo quiero, fíjense. Clic ahí y me toma el color de la piedra. ¿Está? Por ejemplo. ¿Sí? Le doy OK. Y ahí automáticamente la palabra es como que tiene dos colores diferentes. ¿Sí? Bueno, vamos a suponer que quiero cambiarle también a turismo para que se vea mejor. Hago esto. Cliqueo en el color y cliqueo el color del cielo, por ejemplo. OK. Fíjense ahí cómo me quedó. Y estoy tomando los colores propios del dibujo. O sea que yo tengo la opción de cambiar el color si yo quiero, utilizando la alternativa de color que me da el Photoshop o utilizando los colores de la fotografía. Bien, nosotros ahora yo lo que voy a hacer es unificarle el color, ¿sí? Porque esto así no queda muy bien que digamos. Vamos a ponerle un color de por aquí, ¿sí? Una de las cosas que se puede hacer con el texto también es modificarle lo que tiene que ver con las orientaciones, con la inclinación y demás. Bueno, el tamaño obviamente, ¿sí? Lo puedo trabajar desde las esquinas, ¿sí? O desde acá, ¿sí? El texto también se puede estirar o achatar. Lo que no es muy conveniente, siempre es conveniente trabajar con la proporción, eso es muy importante. Pero también fíjense un detalle, si yo me pongo en este sector, me permite cambiar el tamaño. Si yo me voy un poquito más afuera, fíjense, aparece una flecha curvadita
y yo lo puedo girar. Por ejemplo, ponerlo de esta manera. ¿Sí? Vamos a suponer que yo lo quiera poner así. Y ahí, una vez terminado el acomodamiento del texto, presionaría Enter. ¿Sí? Bueno, vamos a probar con otro texto. Vamos a poner vení al mar. ¿Sí? Vamos a cambiarle el color. Esto lo vamos a poner en un color blanco. Voy a dar el OK. Lo voy a poner acá. También hay otra alternativa que se puede hacer con el texto. Fíjense que si yo no quiero cambiar el tamaño, yo me pongo en este sector, hago clic y ahí me habilita las opciones de cambio. Y las opciones de cambio se pueden trabajar de cambio de tamaño o de giro. Se pueden trabajar desde las flechitas, pero también se pueden trabajar desde la barra de propiedades. Fíjense que acá yo puedo poner que sea proporcional. Puedo cambiar el porcentaje de ancho, por ejemplo. 120 voy a poner y voy a presionar Enter y fíjense que se cambió automáticamente el ancho y el alto. ¿Sí? También lo que puedo hacer es trabajar con el giro. Puedo poner por ejemplo 45 y ahí me lo gira 45 grados. Puedo poner menos 45 y me lo gira para el otro lado. Vamos a poner 0 ahí. Vamos a dejarlo como está. Y otra de las cosas que se pueden hacer es trabajar con este comando, que es el modo de transformación libre y deformación. Fíjense que si yo hago clic acá, me aparece esta opción. Y me da alternativas de lo que sería curvar el texto. Fíjense, por ejemplo, el arco, lo que me permite hacer. Y yo tengo la alternativa de girarlo, de, digamos, ponerlo un poco más inclinado, un poco menos, ¿sí? Vamos a suponer que no me gusta eso, digo, bueno, a ver, vamos a usar el abombar, o vamos a usar el bandera, por ejemplo, este lo podríamos dejar. Una vez que terminé de sacar, de cambiar, digamos, lo que yo quiero, presiono Enter, ¿sí? No me tomó el Enter. Ahí está, presiono Enter y ahí me quedó la transformación. Bueno. Otra alternativa que yo tengo para trabajar con el texto son las herramientas de efectos, los FX, ¿sí? Los FX que nosotros habíamos trabajado para lo que era el trazo, también se pueden trabajar para el texto y las otras opciones que tienen, las opciones de fusión, como dice acá, ¿sí? O opciones de efectos, hay un montón de alternativas para el texto. Fíjense, yo lo estoy trabajando con la que me dice vení al mar. Lo ideal es correr esto un poco como para ver cómo va cambiando. Y cliquear, por ejemplo, en lo que es sombra paralela. Fíjense, a mí me aparece como un sombreado. Sombra interior, lo voy a desactivar, porque lo puedo activar y desactivarlo. Si no me gusta, digo, bueno, no me gustó. Sombra interior, resplandor interior, que no me cambia mucho por lo que se ve. Bisel y relieve, que le da como unas curvas, contorno, textura. Bueno, esto lo puedo ir cambiando a gusto. Satinado, que tiene alternativas. Bueno, esto también para que lo tengan en cuenta. Fíjense que si yo pongo sombra interior y esto no me gusta, le puedo cambiar. Fíjense cómo yo voy moviendo los controles y cómo se va cambiando la tonalidad. También, por ejemplo, la superposición de motivo, ¿sí? Puedo elegir varios motivos. A mí esta mucho no me gusta. Hay otra opción que es la superposición de colores, ¿sí? Vamos a suponer que uno quiere cambiar el color y no quiere meterse a editar el texto. Se puede cambiar desde acá también con la superposición de colores, ¿sí? Fíjense. Pero esto tienen que tener mucho cuidado con esta alternativa porque después por ahí uno se olvida que está la superposición de colores, quiere cambiar del otro lado y no se lo toma. Y la opción de trazo, si quieren por ejemplo un texto que tenga un trazo como para que quede remarcado. Esto es una alternativa que se utiliza mucho en lo que son la folletería o los carteles, porque esto le da, fíjense, o sea, junto con la sombra, fíjense que ahí lo puse en el lado del mar para que se vea un poco mejor,
le da como un realce, ¿sí? Y como una especie de tridimensión. Bueno, fíjense la diferencia que hay en el texto de Venía al mar y en el turismo aventura. Y como pasó con todas las otras alternativas, vamos a suponer que uno quiere hacer un cambio acá en Venir al mar, puede cliquear y aquí tiene todos los efectos que se aplicaron. Incluso, por ejemplo, cliqueando en los ojitos, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, en sombra interior se la saqué y me quedaron los dos efectos, el de sombra paralela y el de trazo. Y el de sombra interior se desactivó. Si lo quiero volver a activar, le hago clic y ahí va. Y si quiero volver a los efectos, puedo cliquear acá o puedo hacer doble clic en efectos y eso me lleva de nuevo a la ventanita alternativa para poder trabajar. Por ejemplo, y agregarle, no sé, un bisel, ¿sí? Y ahí darle el OK. Y fíjense que ahí bisel y relieve se agregó a los efectos que teníamos, ¿sí? Bueno, con esto estaríamos terminando el trabajo, ¿sí? La idea de hoy es armar una fotografía con un texto, ¿sí? Y en el caso que nosotros lo queramos, agregar, por ejemplo, un logo, ¿sí? Fíjense, yo hoy voy a agregar un logo de un mundito. A ver, ahí me apareció, ¿sí? Eso también está bueno, fíjense que hubo ahí como un mensaje de advertencia, pero me lo terminó aceptando. Y fíjense que a los logos, además, recuerden una cosa importante, el tema del texto también se puede trabajar con el relleno, fíjense lo que habíamos hecho con el tema de los efectos de relleno y de opacidad. A los logos, por ejemplo, lo que es un PNG, también se le pueden aplicar los FX. ¿Sí? Por ejemplo, el de sombra, que queda bastante lindo. El de sombra interior no queda tan bien. El de resplandor tampoco, pero sí por ahí el de relieve. Y el de contorno, que le dan como si fuera una tridimensión. Fíjense, ahí se ve por ahí a lo mejor un poquito mejor. Bueno, esa es la idea del trabajo de hoy. ¿Sí? Un fondo, algún que otro texto y un logo para armar como si fuera una especie de publicidad. En este caso es de una empresa, de una agencia de turismo, pero ustedes pueden elegir lo que quieran. Bueno, con esto terminamos el trabajito número 5.